Buenos días con todos, que Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a este servicio dominical. Amén. Vamos a repetir el saludo. Buenos días, hermanos. Ahora sí, me siento recepcionado, recibido. Que Dios los bendiga. Yo sé que están atentos. Y en esta mañana lo que esperamos es recibir del Señor una palabra que nos ayude a entender. Usted sabe que la vida cristiana siempre tiene que estar basada en la instrucción. La vida cristiana no te la inspiras tú y la creas tú y la haces tú como tú o yo creamos. No, la vida cristiana es un caminar siguiendo las huellas del que caminó delante de nosotros, y ese es Cristo. O sea, la vida cristiana es seguir o vivir la vida de Cristo acá en la tierra. Sí, es una tarea un poquito complicada, ya lo sabemos, no porque sea difícil el camino, sino es por nosotros. Nosotros somos los difíciles y complicados. La vida cristiana no es complicada. Nosotros lo complicamos. Y de eso vamos a hablar un poquito para darle solución a este tema en la experiencia de los Efesios, que Pablo les escribe en su carta a los Efesios. ¿Ok? Vamos a ir a la carta a los Efesios. Antes de leer, oramos y le pedimos al Señor que nos hable. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre bueno, amado Señor, te damos las gracias en este día y en esta mañana y en este lugar, en esta reunión, donde estamos en tu presencia, esperando, Señor, recibir de ti la bendición de la instrucción sabia que provenga de tu palabra. Aquella luz, Señor, que alumbrará nuestro andar. Aquella luz que iluminará nuestro corazón y nos dará entendimiento y sabiduría. Amado Padre, te pedimos que nos hables en esta mañana y que nos enseñes. Esperando en ti, Señor, estamos confiados, porque sabemos que tú eres un Padre fiel y que sabes dar buenas cosas a tus hijos y a todos los que te la piden. Y nosotros te estamos pidiendo que nos hables y nos enseñes. Derrama bendición sobre todos los que estamos en este lugar. Háblanos, Señor, y ayúdanos. Gracias por todo. Que estos minutos sean de bendición para los que estamos hoy delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos. Amén. Bien, antes de leer, siempre es bueno explicar de qué se trata acá. El apóstol Pablo va a escribir esta carta a los Efesios. Carta a los Efesios es una carta destinada a la iglesia del Señor Jesús en Éfeso. Okay. Éfeso es una ciudad importante del Asia griega, una ciudad muy peculiar. Las ciudades griegas, unas destacaban en aspectos diferentes de otras. Por ejemplo, Atenas, una ciudad que destacaba por ser, pues, el centro del pensamiento griego. Aparte que en Atenas también se asentaba una tremenda idolatría. Éfeso no es un centro de pensamiento griego. Éfeso es la cuna del culto a una diosa que adora todo ese mundo antiguo, que es Diana de los Efesios. Es un culto muy obsceno, es un culto
arraigado en las personas hasta tal punto que la gente viaja de todas partes del mundo a Éfeso para rendirle culto a la diosa y de esa manera buscar la bendición que de ella ellos creían iba a venir a sus vidas. Diana es la diosa de la fertilidad del mundo griego. Entonces es un ídolo con cara de mujer y que el resto del tronco tiene muchos senos, dando a entender la fertilidad. Entonces de Diana de los Efesios se esperaba pues prosperidad en los campos, en los negocios, en todo aspecto, en todo aspecto. Y usted sabe que una de las cosas que la gente busca es justamente eso, ¿no? Es eso, es decir, la gente está viendo formas y maneras lícitas, ilícitas, correctas, incorrectas, de prosperar, de que las cosas le resulten bien. Esta es una forma que tenían los efesios y el mundo antiguo. Bien, entonces en Éfeso se levantaba pues el templo a Diana de los Efesios. Voy a usar las palabras correctas para entenderlo en este tiempo. No era un templo religioso, era una edificación, era un prostíbulo descomunal, ¿ok? Descomunal, donde habían cientos o miles de mujeres sacerdotisas que representaban en este culto el papel de recibir la ofrenda. Ya usted se imagina la condición de inmoralidad a la que se llegaba. Cuando la religión y la inmoralidad sexual se juntan, entonces usted entra en una etapa de degradación ya muy profunda, muy demoníaca. Bueno, eso por un lado. Usted puede imaginar una ciudad cuyo centro, uno de los centros fuertes es esa clase de idolatría y que la economía de esa ciudad se mueve en ello. ¿Por qué? Porque la religiosidad antigua, siendo idolátrica, requiere pues de objetos de idolatría, ídolos, templos, ¿no? Toda clase de representaciones que puedan, digamos, no ayudar, sino atar a las personas a esta clase de prácticas. Y esos objetos eran fabricados en esa ciudad, de tal manera que en la ciudad usted tenía una gran cantidad de artífices, eran artesanos que hacían estos objetos de plata. Entonces la gente iba, pagaba lo que tenía que pagar en el templo, desarrollaban esos cultos y luego cuando regresaban se llevaban pues los objetos sagrados para seguir adorando en sus lugares a Diana de los Efesios hasta la siguiente oportunidad en que volvían a peregrinar a Éfeso. Entonces Éfeso era una ciudad muy cosmopolita porque venía gente de todo el mundo, porque todo el mundo adoraba a Diana de los Efesios. Bueno, en segundo lugar, Éfeso era centro de ocultismo. Es decir, paralelo a la idolatría, en Éfeso se hallaba un centro vamos a decir, donde se generaba las artes mágicas. ¿Por qué? Porque la gente buscaba no solamente en la religión, sino también en la magia, los favores y la bendición y la prosperidad. Esta magia tenía que ser llevada a la práctica a través de los famosos conjuros. Los conjuros mágicos se vendían escritos en rollos, en pergaminos. Imaginémonos qué es esto, ¿no? Entonces uno compraba conjuros en Éfeso, conjuros para la necesidad que fuere. Así como ven estos letreritos de estos brujos que dicen, ¿qué dicen, hermanos, de esos letreros? Amarres. ¿Qué tal palabra, no? ¿Qué más? ¿Y se acabó todo ese amarres? ¿Ah?
suerte, dinero. Dinero. Ustedes saben que por dinero, ¿qué no se hace? ¿No? Ustedes saben que por la plata baila el mono y por el dinero está el dueño del mono. Ese es un dicho muy común, dando a entender que por dinero que no se hace. Y bueno, entonces Éfeso, ya imagínese usted la clase de ciudad que era Éfeso. Terrible. En ocultismo, en idolatría, en inmoralidad. Y ese era el estilo de vida de la gente. Y la gente de Éfeso practicaba esas cosas y creía en esas cosas. Y ahí llegó este judío predicador del evangelio. Llegó a Éfeso y empezó a predicar el evangelio. ¿Quién puede pensar que en una ciudad de esas características se pudiese levantar una obra de la cual salieron misioneros a todo el Asia? O sea, Pablo ya no necesitaba recorrer todo el Asia, sino que los mismos hermanos de la iglesia salían a todas partes predicando el evangelio. Entonces, llega Cristo a Éfeso a través de la predicación del evangelio. Ahora, lo que hace Cristo es destrona pues a Diana de los efesios. Diana de los efesios es nada, es una invención. Es una invención demoníaca para atar a la gente. La magia es nada, es una invención demoníaca para atar a la gente. Todas estas cuestiones son falsas creencias. Y quienes creen en la falsedad no van a alcanzar jamás la bendición, la verdadera bendición. A esta ciudad llega el evangelio a través de la predicación que realiza Pablo. Y bien, se van convirtiendo hombres y mujeres, los efesios, y se establece la iglesia de Éfeso, que estaría conformada por muchas casas donde se reunían los hermanos, mucha gente, y tanta gente se convertía en Éfeso que los artífices y los artesanos que fabricaban estos objetos de idolatría sentían que su negocio estaba tambaleando. Imagínense. Tambaleando. Es como el hombre que llegó a cierta ciudad en Escocia y deseaba entrar a una cantina para tomar una cerveza, un licor. Estaba sediento de licor y no encontró una cantina y le preguntó a un tipo que estaba por ahí: oiga, ¿y no hay en este pueblo un bar donde yo pueda ir y tomarme una bebida? No, le dijo, no va a encontrar uno. ¿Y por qué? Porque hace 100 años llegó aquí un predicador del evangelio. Y el evangelio transformó ese pueblo y en 100 años todavía permanecía los efectos de esa transformación. ¿Okay? O haces eso o haces el plan Bukele, pues, ¿no? Metes a todo el mundo a la cárcel, pues. O sea, medio Perú habría que encerrarlos. No sé dónde podríamos encerrarlos, ¿no? No se puede tampoco, ¿no? Quizás para 2 o 3 o 4 millones pueda ser aplicable un plan, pero para más de 30 millones, ¿cómo hacemos? Si hablamos de cientos de millones, Estados Unidos debe ser un país de unos 400 millones de habitantes, aproximadamente. Por eso los problemas, tratar de manejar el estilo de vida de la gente. Bueno, nos manejan, ¿no es cierto? Microsoft nos maneja el estilo de vida. Los generadores de estas plataformas nos manejan el estilo de vida, nos han transformado, nos han cambiado el mundo. Y lo más complicado es que han afectado el evangelio hasta el punto en que el evangelio ha caído en un mundo así, se llama, Pablo tiene una palabrita. Espérese, no me ayude. Bueno, es como volar sin rumbo. Es una palabra. En griego, me la sé en griego, no me la sé en castellano. Es planao. Planao es cuando un planeta o vaga así por el espacio, ¿no? A eso le llamaban los griegos.
Entonces en el Evangelio usted va a encontrar que el cristianismo no sabe a dónde va. Los cristianos hoy no sabemos a dónde vamos, qué perseguimos, qué es lo que debemos de buscar. ¿Por qué? Porque ya nuestro estilo de vida está marcado y empezamos a hacer cosas medias extrañas. Si usted se da cuenta, hoy la gente hace cosas extrañas, raras, que hace 20 años no se hacía, que hace 40 años no se hacía, hace 50 años era impensable. Hace 50 años, si a alguien le contaba cómo hoy se vive, se escandalizarían hasta el punto de decir, sería una generación perdida, demente. Y hoy es la normalidad de vida. Entonces, los efesios, cuando llega el Evangelio, ellos ya tienen un estilo de vida, una forma de vivir, tienen sus valores, sus propósitos, tienen sus maneras, su crianza, su educación, tienen su estructura social, su estructura familiar, tienen todo, su religión, tienen todo, cómo se negocia, todo. Y cuando llega el Evangelio, les trae una novedad de vida, totalmente diferente. Que por supuesto, seguramente para muchos y hoy y antes también sería chocante. Como que, por ejemplo, algunas amistades suyas les debe de chocar que ustedes ya no se diviertan como antes se divertían. Pero claro, dice, no, es imposible. Y hablando de nosotros, les dicen como que hemos perdido la cordura. Porque ya no corremos a las cosas que antes para nosotros eran nuestra forma de vivir. Entonces, Pablo les escribe a los efesios haciéndoles recordar estas cosas para que no se olviden. Porque los evangélicos y los cristianos tenemos esta gran debilidad de olvidar fácilmente lo que se nos enseña. Por eso siempre hay que ir repitiéndolas y repitiéndolas y repitiéndolas. Entonces, ¿qué les dijo Pablo? Ahora sí leemos Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, qué importante es entender bien este versículo. Vamos a volverlo a leer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, les digo pues, ya les dije, lo vuelvo a repetir, los griegos efesios estaban acostumbrados a un estilo de vida. Ahora que llega el Evangelio te dice así, Dios no te creó para que vivas así. No, Dios te creó para que vivas de otra forma. Porque finalmente nosotros somos creación de Dios. Si usted cree que uno de sus primeros antepasados en la creación fue una ameba, o sea, a la ameba es una vez dije eso y bueno, es decir, ya, el monito, ya, no nos vayamos tan lejos. O sea, si usted cree que va a descender de un antepasado, digamos, que ha venido evolucionando hasta que el resultado fuimos nosotros, bueno, pues, no sé. Eso en la Biblia se llama insensatez. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros somos creación de Dios. ¿Ok? Creación. Ese es como aquella persona que estaba predicándole a su amigo y le dice, Dios existe, le dice. No, le dice, Dios no existe. No, si Dios existe. Bueno, si tú me compruebas en este momento que Dios existe, yo lo acepto. ¿En serio? Sí, dame una prueba de que Dios existe. Ok, le dijo, espérame acá. Y se fue. Y regresó con algo en sus manos y se lo puso al frente. ¿Y qué cosa era?
un espejo. Dijo, esta es la prueba de que Dios existe. Porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Es decir, la existencia de Dios se deja ver en nuestra creación, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. ¿Se ha dado cuenta? En el desarrollo que nosotros podemos generar a través de nuestro lenguaje, de nuestras emociones. Vinculamos la inteligencia, el lenguaje, las emociones, empezamos a componer poemas, empezamos a cantar. Podemos cantar composiciones alegres. Podemos pintar casi perfección. Podemos inventar. Miren usted la maravilla de inventar la escritura. Podemos hacer que desarrollamos matemáticas, ciencias, investigamos, exploramos. Nadie hace eso. Solo los que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, porque poseen la inteligencia de Dios. Ninguna otra criatura. ¿Y cómo sabemos eso? Porque eso es lo que nos dice el libro de Génesis en los primeros capítulos. Dios creó al hombre. A imagen y semejanza lo creó. Suya, ¿no? Y le dio un propósito. Lo diseñó para cosas que Dios había preparado para él. Y le dijo, creced y multiplicaos, señoread, fructificad sobre la tierra. Es decir, el hombre fue creado por Dios para ser el administrador y representante de Dios en la creación. Para eso le dio sabiduría y capacidades. Y lo creó no solo con una inteligencia fenomenal, sino que Dios lo hizo casi perfecto. Los ángeles se admiraron de la obra de Dios, porque en el hombre Dios puso cosas que en los ángeles no había. Ciertamente los ángeles son superiores a nosotros en fortaleza y pues no padecen el tema de la edad y del paso del tiempo. Pero esa creación fue llamada hijo de Dios. Y ese ser era el representante de Dios en la creación y los ángeles deberían de servirle. Por lo tanto, eran mayores en honor, en dignidad. Todo eso se perdió. Todo eso se echó a perder. Y hoy encontramos al hombre en un plan autodestructivo. Usted se da cuenta que el hombre destruye todo. El hombre ensucia todo. El hombre arrasa con todo. Es extraño ver al ser humano y sus emociones tan destructivas. Entonces, cuando llega el Evangelio, lo que hace es lleva al hombre nuevamente al diseño. Y le dice el Evangelio al hombre, tú fuiste creado por Dios, pero ya no como Adán allá en Génesis, sino ahora en Cristo. Ha sido creado en Cristo, hecho de nuevo en Cristo para cosas nuevas. Las cosas que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Por esa razón, los cristianos desarrollamos un estilo de vida, son las cosas nuevas. No se trata de que el Evangelio es hacer cosas, porque alguno puede pensar, bueno, ¿y qué significa si yo voy a la iglesia? ¿Puedo ir a bailar a una discoteca? No. ¿Puedo, dígame algo más? ¿Puedo embriagarme? No. ¿Puedo fumar? No. ¿Puedo mentir? No. ¿Puedo odiar? No. Bueno, algunos pueden pensar que ser cristiano es un esto no. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Este poquitito de cosas nomás puedes hacer. ¿Qué cosas? Tienes que ir a la iglesia los domingos. Obligado. Y tienes que darle dinero al pastor, perdón, a la iglesia. Obligado. Porque para algunos es eso, ¿no es cierto?
Y luego, no puedes esto. No. Pero entonces, si se trata de dejar de hacer algunas cosas y hacer otras cosas, cualquier religión sería válida. Y habrían algunas, digamos, en ese sentido, mucho mejores. Pero no se trata de eso. No se trata. Lo que se trata es de desarrollar en nosotros una nueva relación con Dios basado en una nueva creación interna. La gran diferencia del Evangelio, de la fe cristiana, es que esta se basa en una nueva relación que proviene de una nueva creación, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Entonces, vea usted una persona dedicada a la idolatría, consumido por la idolatría. ¿Y qué idolatrías, no? Hoy estamos en un mes complicado para nuestro país porque es un mes donde se acentúa la adoración a una imagen. ¿Ok? Y cuando usted conoce la historia de esta imagen, usted se da cuenta que no se puede formar una idea de Dios así. O sea, entonces diríamos nosotros de forma válida que cada uno podría encontrar una forma de diseñar una relación con Dios. Es decir, estos señores adoraban de esta manera porque eran una cuadrilla de esclavos venidos de África, traídos. Entonces ellos finalmente desarrollaron el Cristo moreno, ¿no es cierto? La adoración y lo pintaron y bueno, en el terremoto y ya entonces como esto no cayó, ya entonces esto es sagrado, entonces esto adorémoslo, adoremos eso. Bueno, ¿y qué de la revelación de Dios? Pues eso no funciona para estas personas. Para ellos funciona como funcionaba para los efesios, una relación de idolatría. Pero la relación de idolatría nunca te conecta con Dios, porque está basada en una vieja creación, ¿ok? En una creación que está en pecado. Lo que el Evangelio trae es una nueva creación, una creación que genera una relación totalmente diferente con Dios. Esa relación es la que genera el nuevo estilo de vida. ¿Quieren saber cómo es ese nuevo estilo de vida, hermanos? Pues no, si usted no está de acuerdo, no se lo digo. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, le voy a contar entonces cómo es. Miren, estas cosas son como en la vida natural, son principios. ¿Ok? Dios establece principios que los hombres tenemos que cumplir. Están en su palabra y nosotros las aprendemos de ella y las vamos a ver de formas acertadas o de formas distorsionadas en nuestro medio. Por ejemplo, vamos a ver el tipo de relación que nos sirve de mucho como ejemplo. La relación padre-hijo. Perdónenme los papás hoy día, ¿ya? Pero tengo que llegar a ese caso. Padre-hijo. Ok. ¿Cómo es esto? Miren ustedes, un padre y una madre son sumamente importantes en la vida de todo niño, toda niña. La ausencia de uno de ellos, de todas formas, va a generar alguna situación o va a desarrollar algún problema en la vida del joven o la chica. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando los jovencitos, los varones, pierden un padre en su temprana edad, se genera un vacío que casi no se puede llenar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos otra figura varonil que ocupe el lugar de papá. Por ejemplo, quedó huérfano el niño, entonces viene el abuelo y ocupa ahí. O viene el tío, ¿no es cierto? Uno de los tíos muy bueno ocupa ese lugar.
O viene el hermano mayor y se convierte en el papá. Ok. Pero cuando ocupa ese lugar, el abuelo ya no es abuelo, tiene que ser papá. El tío ya no puede ser el tío, tiene que ser el papá. O el hermano ya no puede ser su hermano, sino tiene que ser como un padre para él. Es decir, la persona que va a ocupar ese lugar tiene que dejar de ser lo que era antes. Por ejemplo, ¿qué cosas hacemos? Yo no soy abuelo todavía, pero ¿qué cosas hacen los abuelos primariamente? ¿Qué cosas hacen los abuelos? Engríen. Usted lo ha dicho bien. ¿Quiénes son abuelos acá? ¿Ustedes son abuelos engreidores o son abuelos renegones? ¿Ah? ¿Dan propinas o piden propinas? Usted sabe que la relación del abuelo con el nieto es totalmente diferente a la relación del padre con el hijo. Es increíble cómo cambia. Bueno, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Entonces, para que el niño no sufra del vacío, de la ausencia del padre, requiere que sea reemplazado por alguien que tenga digamos, el don de la paternidad. Eso significa que este hombre que ocupa el lugar de padre va a ser la fuente que va a enriquecer la vida de este chico. Le va a dar su forma de hablar, le va a dar su forma de pensar, le va a dar sus valores, le va a dar sus metas, sus objetivos en la vida. Le va a enseñar lo que es el amor, le va a enseñar lo que es la honradez, lo virtuoso. Eso es lo que debe de hacer, porque eso es lo que todo padre debe hacer con su hijo. No debe de asentar la vida en la mentira, en el engaño, en la avaricia, en la violencia, en lo grosero, en lo obsceno, en el desamor. No, todo lo contrario. Entonces, el niño, si tiene su papá natural, normal, biológico, y el padre es una fuente correcta de lo virtuoso de la vida, entonces el niño se enriquece de eso y se alimenta de eso. Y cuando el niño llega a ser el papá, él va a hacer lo mismo que su papá. Es lo mismo. Pero si por el contrario el muchacho, el niño, no tiene esa calidad de fuente, entonces o no tiene, viven como los niños pirañitas. ¿Han visto cómo son los niños pirañas? ¿Se acuerdan que habían pirañitas? O ya no hay, ¿no? Casi los han barrido a todos, o han crecido, mejor dicho. Sí, han crecido. Eso es de los destructores. Han crecido. Sí. Tú caminabas y llegaban 10 pirañitas y eran como pirañas que te desvestían ahí en la calle. Y no podías hacer nada porque eran niños, pues, pero eran bien bravos. Bueno, es que no tenían padres. Porque la fuente de disciplina para todo niño es su papá. No debe ser la policía, debe ser su papá. Y la disciplina no es que el papá maneje una macana en la casa y si el niño no obedece, ahí le da. No, de eso no estamos hablando que disciplina siempre son los límites que deben ser establecidos para que el niño aprenda que más allá de eso no debe, y más allá de allá tampoco, y más allá de este horario no, y esto tampoco. Eso es disciplina, la vida disciplinada. Entonces le dices al niño, anda fulanito, acuéstate. Ya papá, entonces el niño ya está disciplinado, va y se acuesta. No, 12 de la noche, 1 de la mañana sigue viendo televisión. No. Haz tus tareas, tiene que ir a hacer. Anda, ve y báñate. No, yo me baño el sábado, papá, como tú, me baño el sábado igual. ¿Por qué me voy a bañar todos los días? No hables esas cosas. No, el chico habla porque no tiene la disciplina formada. Bien. Para que, siendo el padre una buena fuente y el chico la necesidad de esa fuente, tiene que haber una relación y un vínculo, pues. Por eso los padres tienen que pasar tiempo con sus hijos. Por eso los papás tienen que jugar con sus hijos. En las primeras etapas de la vida de un pequeño, el juego es importantísimo. Usted sabe que de niños, los niños fantasean, niños y niñas fantasean. ¿Han visto a las niñas cómo juegan a la comidita, a la cocinita? Ese es un mundo de fantasía. Y tienen sus amigos imaginarios, igual que los niños. ¿Han visto a los niños que agarran cualquier tontería y es la nave espacial que anda volando? ¿No? Cuando yo era niño agarraba mis lapiceros y le ponía alitas, les hacía alitas con papel.
Yo hacía submarinos, hacía toda una inventiva de niño. ¿Por qué? Porque en mi tiempo había una serie de estos muñequitos que se llamaban Meteoro Submarino. Oh, yo me iba a la tina de mi casa a bañarme con mi submarinito. No llevaba patitos, sino mi submarino. Me bañaba con mi submarino. Bueno, pero la relación padre-hijo tiene que ser bien conectada. ¿Has visto cuando hay una mala conexión cómo las luces fallan? Cuando hay una mala conexión cómo el sonido falla. Entonces le dice, oye, Alejandro, no me escucho acá. Qué raro, me dice, ahí ya le mandé sonido, pero acá no llega. ¿Por qué? Porque hay un problema de conexión. Debe haber una rotura en el cable o quizás el conector se ha roto, algún pin de esos, porque tiene varios pines ahí, está quebrado, entonces no cierra el circuito, no hay conexión. Imagínense qué tan delicado es conectar un hijo con su papá. Hoy no hay eso. Los padres están tan desconectados de los hijos. No es una lástima, es una tragedia. Porque el papá sale a las 7 de la mañana y llega a las 8 de la noche. Y yo le pregunto, ¿quién va a formar a ese chico? La excusa más torpe que uno puede decir es que tengo que trabajar. Y todos tienen que trabajar, y Dios lo sabe. Y Pablo dice, el que no trabaja, no coma. No estoy hablando de dejar de trabajar para conectarse con el hijo, porque no se requiere cantidad de tiempo, se requiere calidad de tiempo. La calidad de tiempo que un padre pasa con su hijo debe de permitir transferir todas estas cosas, porque el tiempo es muy corto. Porque ya cuando es adolescente, el papá va a mi oficina no para decirme, pastor, he tenido éxito en la vida de mi hijo, sino, pastor, mi hijo no obedece, no sé qué hacer, me reta, se va de la casa, tiene novia, ya le encontré marihuana en el cajón y no sé, y no está yendo al colegio, en lugar de ir al colegio se lleva a otra parte. ¿Qué hago, pastor? No sé, ¿qué se puede hacer? Preguntémosle al chocolatero de repente, porque otra cosa yo no sé qué cosa puede hacer. Porque cuando era niño te creía, cuando es adolescente ya no te cree. Y cuando es adulto se vuelve en una fuente de maldad, de desvío, de extravío. Pero va a tener hijos. Entonces se cierra ese ciclo terrible. Los efesios no tenían forma de escapar de esto, como que el mundo no tiene forma de escapar de esto. Porque está basado en una creación caída, pecaminosa, de extravío. Y eso solamente los lleva a una relación falsa de idolatría, de superstición. Me acuerdo que un hermano disputaba mucho con su papá, él se convirtió ya mayor. Y me contaba todos los rituales idolátricos de su papá. Es increíble. Hay gente que tiene rituales idolátricos en la mañana, en su trabajo. Ese es el tipo de relación, ¿ve? Idolatría, como dirían en los Efesios. Entonces hay que llevar a la persona a una nueva creación para que genere una nueva relación. Bien, entonces, el chico necesita una relación, una conexión sana con la fuente que debe ser su papá. Okay. Para eso el padre tiene que tener una realidad, digamos, suficiente, fuerte, buena. Entonces generamos eso. Jugamos con nuestros hijos. Mis hermanos, escúcheme.
Bueno, ¿ya para qué les cuento? Pues mejor no cuento esas cosas. No, no quiero, porque me van a obligar ustedes a contar. Ya les voy a contar. Escúchame. Mejor no cuento. No. Usted no sabe yo, por ejemplo, yo tenía gran necesidad de mi papá, ¿ya? Porque mi papá trabajaba, usted sabe, en otra ciudad y yo vivía acá en Lima. Entonces mi papá estaba con nosotros cada 15 días, un fin de semana, con mi mamá. Esa separación fue forzosa a razón de que mi papá y mi mamá concluyeron que la mejor vida y la mejor educación y todo tenía que ser acá en Lima. Entonces compraron terreno, construyeron casa y mandaron a sus hijos allí y les dieron todo, proveyeron todo para que sus hijos sean lo mejor. Pero un hijo no se hace lo mejor si le pone buena cama, comida, atención, colegio, todo. Pero ¿quién es la fuente? O sea, ese muchacho está ahí solo, duerme solo, extraña a su papá. Quiere que su papá lo acueste, lo levante. Quiere ir a jugar pelota con su papá, quiere ir al cine con su papá. Quiere divertirse con su papá. Eso es lo que todo niño quiere. Entonces, el día de la madre en mi colegio no había mamá a mi lado. Todos tenían a su mamá y yo. Mamá. Marco en busca de su mamá. Día del padre, todo papá. Mi papá. Mi papá nunca fue a una reunión de padres de familia en mi colegio. No porque él no quisiese, sino porque él me amaba tanto que trabajaba para que a nosotros no nos faltase. Pero es que uno no solo necesita comer carne, uno necesita recibir cariño, afecto, caricias. Yo venía a los cultos, a la casa. ¿A qué horas creen que acaba un culto acá en la iglesia? 9:30. Llegaba a mi casa después de estar atendiendo a los hermanos. Llegaba cansado. Cuando iba a San Juan de Lurigancho, ¿se acuerdan? Íbamos a San Juan de Lurigancho. ¿Cuánto tiempo uno estaba yendo a San Juan de Lurigancho? Años hemos ido, en varios periodos, años. Y terminaba ya la reunión 9:30, guardaba las cosas al carro, bajábamos todo, y me venía, yo llegaba, manejaba así que me dormiera, había expresa, no sé cuántas veces me he librado de chocarme, llegaba y había que atender las necesidades de los hijos. Había que acostar hijos, había que levantar hijos, o sea, la presencia del Padre es requerida, necesaria en la vida del hijo. Bueno, mi papá no fue un hombre grosero, no fue un ebrio, nunca pegó a mi mamá, nunca le gritó, era un hombre muy, muy bueno, era un hombre muy correcto, era un hombre muy servicial, él siempre estaba atento, qué necesitabas, qué querías, él estaba así. Los que lo conocieron darán fe de ello. Ahí está, era muy tranquilo. Todo. Como abuelo fue un buen abuelo, estuvo ahí con sus nietos, los quería y siempre preocupado por sus hijos, aunque algunos lo hacían renegar un montón, pero él era papá hasta que se fue. Entonces el legado es lo que el hijo recibe a través de la relación que yo tuve con él. La relación que yo tuve con él fue, le voy a decir de qué manera, como él no estuvo mucho conmigo, fue vía rebote. Y tú me vas a decir, ¿cómo que rebote, pastor? Ese es un lenguaje muy futbolero, pastor. ¿Cómo que rebote? Muy sencillo, porque mi papá sí estuvo con mi hermano mayor, hasta que mi hermano tuvo 13 años, 12 años, es decir, toda la etapa formativa de él, mi papá estuvo con el chico. Entonces mi hermano mayor capturó todo lo de mi padre y sumó todas sus virtudes de su carácter. Y esa combinación lo hizo a él ser un excelente padre. Entonces, cuando vinieron mis padres y nos dejaron en esta casa, pusieron a mi hermano mayor como el papá. Y mi hermano mayor fue el papá que necesitábamos.
excelente papá. Él iba al colegio, recogía las libretas, pagaba las pensiones, se preocupaba por nosotros, nos bañaba, era estricto y era cariñoso. Mellizos, porque éramos dos, ¿no es cierto? ¿Se van a bañar? ¿No se vayan a acostar sin bañarse? Sí, Raulito, sí, jugábamos. Y él se iba a la universidad, cuando regresaba estábamos todos durmiendo. No se han bañado, cochinos. Ahora, calatos. Y calatitos, corríamos así desde el cuarto hasta el baño. Era para reírse, ¿no? Y yo eso lo recuerdo no como, me sacaba calato, no tengo de eso traumas ni nada, sino que con mi hermano nos reíamos, porque calato corríamos como que era el chiste del día. Chiquitos de 8 años, a la ducha, y él nos bañaba, casi se metía y nos jabonaba, y después nos lavaba, después nos cortaba las uñas, nos secaba por aquí, nos secaba por acá, nos enseñaba cómo un varoncito tenía que, todo. Nos enseñaba cómo todo. Miren, voy a ser directo, ¿ya? Directo. ¿Quieren que sea directo, hermanos? Si en la iglesia no somos directos, díganme dónde vamos a ser directos. Bien. Él nos llevaba al baño. Venga, nos llevaba al baño. Ahí está el water. Cuando los hombres hacemos pis, tenemos que hacer esto. Levantamos la tapa. Levantamos el asiento. Y te acercas. Dentro de la taza. ¿Ok? No afuera. No se gotea. No se ensucia. ¿Ok? Tú primero. Ya está. Tú. Ya está. Así se hace. Ahora, ojalá. No que, ya, y me voy corriendo. Y sí, dejo para el siguiente que cuando viene encuentra ya amarillo, pues, ¿no? Y dice, ay, ¿quién habrá sido? No, o sea, no somos como perritos pues, que vamos, mojamos un árbol y nos vamos, ¿no? No. Entonces había que jalar bonito y listo, ya. Ya, no continúo con esa formación para no ser muy crudo, pero era así. Entonces, todas las cosas que él aprendió y él mejoró, todas las volcó. Todas. Entonces ya dependía de mí en la relación con él, aprenderlas para tenerlas como mi legado y yo poderlas transmitir. Ahora, cuando nace el Señor Jesús, Él es Dios encarnado en hombre. Es decir, Él existe como Dios y toma la forma humana y es encarnado en el vientre de María. Cuando nace de María, Él es un bebé, porque ya encerró su naturaleza, su persona divina, la encerró en la naturaleza humana. No deja de ser Dios, pero es hombre. Siempre es Dios en todas sus capacidades, pero también es hombre en todas sus características. 100% Dios, 100% hombre. Pero Él tiene que desarrollar una vida, ¿ok? Una vida humana. Él no puede ser el niño marciano, el niño que tira rayos, el niño que vuela, se va desde Judea a Galilea volando. Él no puede hacer eso. Él tiene que ser un niño que naciendo del vientre de su madre, él necesita leche para vivir, necesita que le cambien el pañal, necesita que lo críen y que lo eduquen. Entonces uno lee textos como este de Lucas. Vamos a Lucas, mis queridos hermanos, rápido porque el tiempo en este lugar no sé por qué pasa muy rápido. Lucas. ¿Ya lo tienen? Ok. Hablando de Jesús después de ser presentado en el templo, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 39, Lucas 2:39.
¿Ok? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Interesante porque nos describe que Jesucristo, como todo niño, era un niño sujeto al desarrollo humano. Y crecía en estatura, pero crecía también en sabiduría. ¿Cómo un niño crece en sabiduría, por Dios? Tú vas allá y encuentras niños que son niños abiertos. Son como, tienen una limpieza, una transparencia en su relación. Y pastor, ¿cómo está? Pastor, sí, pastor, ya. Pero vas y miras a otro niño que está retraído. Y tú quieres ser afectuoso con él y le pongo la mano en la cabeza. Un poco más y me dice, quita. Que lo va a decir ya en un par de años. ¿Quién eres tú? ¿Por qué un niño es así? No es que nacen así. Finalmente es el resultado de una relación donde no ha crecido quizás en afectos sanos, que genere vínculos sanos. Bien, este niño, Jesús, crecía y se fortalecía. Pero eso no es que no salía Jesús, chiquito subía un cerro y decía, ya tengo el poder, y todo el poder de Dios venía sobre él. No es esa la fortaleza, eso es mucho televisión, ¿no es cierto? No es como He-Man, no. Sino que la fortaleza ahí es la fortaleza que toda persona debe de recibir como parte de su crecimiento y su desarrollo de una fuente que se llama hogar, familia. Porque ¿quiénes son los que me proveen a mí de toda la fortaleza en todo aspecto físico, emocional y espiritual? Mi casa, mi hogar. ¿Y qué padres tenía Jesús? Bueno, si vemos, ya no vamos a leer, María era una mujer piadosa, era una mujer destacable, y la gracia de Dios era sobre ella. Era una mujer creyente, de virtudes. Y José no lo era menos, José era un varón justo, noble. Y cuando supo que el hijo de que ella tenía no era de él, era de Dios. Miren qué tal conflicto de fe. Pero es que era un hombre devoto a Dios, conocedor de las Escrituras. Abrigó una esperanza mesiánica que quizás no lo entendía bien, pero él aceptó a María, la recibió como su mujer y Jesús era su hijo. Y él era su padre. ¿De dónde Jesús recibió tanta sabiduría y tanta fortaleza y toda la protección para crecer? Porque en esa sanidad de crianza y de vida, la gracia de Dios puede depositarse. Y la gracia de Dios era sobre él, dice ahí. Es un niño cerrado, privado, maltratado, con carencias. ¿Usted cree que la gracia de Dios viene y se derrama sobre él y lo hace bueno y fuerte y después un buen creyente? Difícil. ¿Por qué hay tanto embarazo de chicas adolescentes? ¿Por qué hay tantos chicos adictos ya en su adolescencia? ¿Por qué? Es por la relación, es por el vínculo de hogar. A veces está el papá, pero no está. Y si está y tiene los criterios torcidos, ¿qué problema? Parece mejor quedarse huérfano, oye. Y que venga el abuelito, ¿no? O que venga el tío. Y si es maltratador y maltrata a la madre, es violento y viene así alcoholizado y grita y establece el imperio del terror en la casa, por Dios, no. ¿Saben qué busca el hijo o la hija? Buscan escape. Tengo que escapar de esta ansiedad, este miedo, este temor, esta tristeza. Pero Jesús no. Jesús aprendió en la relación con su papá José cómo relacionarse con su papá Dios. Miren qué maravilloso. ¿Ah? Con su papá José, que es un hombre piadoso, a relacionarse con su papá Dios. Hasta que llegó
12 años. Los 12 años. Que ya nosotros olvidamos cuando tuvimos 12 años. Versículo 41, seguimos leyendo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta religiosa por si acaso. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Qué travesura de este niño. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde le hallaron? A ver, si su hijo no regresa a su casa, ¿ya? Demora. Entonces la mamá toda, así preocupada, le dice al marido, oye, el chico no ha regresado, anda, búscalo. ¿A dónde va el papá a buscarlo? ¿A dónde pues? Sus amigos. ¿Y dónde están esos amigos? ¿Dónde paran esos amigos? En la canchita, no precisamente jugando, algunos jugando. Está tomando, está perdiendo el tiempo, o se está drogando, a veces no sabe ni dónde encontrarlo, o está haciendo palomillada y media, que es casi delincuencia juvenil, ¿no? O está ahí detrás de una chica, o quizás, ¿qué está haciendo el chico? Ese padre renuncia a esa tarea. No, ya está grande, dice, ya está grande. Ya. Así yo también me he hecho hombre. Dice, ya está grande ya. Yo a los 14 años ya tumbaba montes, hacía socavones, construía. Yo era latero desde los 15 años. Por eso tengo este callo acá. Llevaba lata de construcción. Que se haga. Pobrecito tú. No debiste haber vivido esa vida. A los 14 años no debiste haber tumbado montes, ni haber sido minero. Eso fue porque no tuviste papá. Y esa no puede ser la repetición de la vida en tu hijo. Bueno, lo buscaron a Jesús. ¿Dónde lo buscarían al muchacho? Bueno, Jerusalén era una ciudad basada en la religión judía, pero ya buscándolo 3 días, lo encontraron en el templo. Imagínense, es como que, oye, el chico no está, ¿a dónde se ha ido? Y desesperado, pastor, por favor, su oración, no encuentro a mi hijo. Se preocupe, hermano, su hijo está en mi oficina, estamos conversando. Sería maravilloso, ¿no es cierto? Y me vino a preguntar, pastor, ¿por qué Dios no mató a Caín? No sé. ¿O Sansón tenía el pelo suelto o lo tenía amarrado? Las preguntas de un niño, ¿cómo sería? Las tenía trenzadas, por si acaso. No creo que pase eso. Acá pasó eso. 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba haciendo de maestro. Porque los maestros, los rabinos judíos enseñaban sentados y su auditorio estaba parado. Ellos sentados, el auditorio parado. ¿Y saben cómo enseñaban? Con esa mecánica rabínica, preguntándoles, ¿ustedes qué opinan de este asunto? ¿Y tú qué opinas de esto? Porque en las preguntas se nota la lección. ¿Y tú qué crees sobre este asunto? ¿Y qué dice acá en este punto de la Biblia? ¿Y qué dice el profeta Isaías? ¿Y ustedes qué piensan? Con las preguntas, los doctores de la ley entendían de que este muchacho sabía más que ellos, a los 12 años. Versículo 47. Y todos los que le oían, ¿qué dice? Se maravillaban de su inteligencia. Y ahí la palabra inteligencia significa entendimiento, rapidez de percepción. O sea, Jesús tenía una percepción increíble para las cosas. Su mente estaba totalmente aplicada a la palabra. Pensaba como la Biblia piensa, dice o establece. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
A los 12 años Jesús ya sabe quién es su papá. Y ya sabe que el vínculo es con su Padre Dios. Y de él, seguro ya tiempo antes, a los 10 años o a los 9 años o a los 8 años, ya lo había entendido. Y él se acercaría a Dios como un niño de allá. Se acerca a Dios. Y cuando iría con su mamá a la sinagoga y su papá, y el papá iba a la parte delantera donde estaban los hombres y él se quedaba con su mamá, estaría escuchando al rabino, leyendo, y él guardando las palabras y memorizando los pasajes y los textos. Sería como una gran esponja absorbiendo todo lo que veía, y todo lo iba analizando, lo iba viendo a la luz de las escrituras, cómo funciona acá, cómo es esto, cómo se dice, todo. Y de repente volteó su cara, ya no miraba al rabino, ahora encontró a su Padre Dios, y entendió, acá me es necesario estar, significa, es mi deber estar con Él. Es mi deber, entendió el santo deber de tener una relación con su Padre. Pero no queda ahí, versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y continúa y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Su relación con Dios iba creciendo porque él tenía que aprender de su Padre. Y la gracia de Dios era sobre él y esa gracia era visible y manifiesta a los hombres. Todos los que veían a Jesús se maravillaban del muchacho. Era un chico totalmente diferente, lleno de sabiduría. No era un alocado chiquillo ahí que anda en cosas, que anda corriendo por acá, que anda tiktokeando y no. La vida es muy corta. Nadie priva nada. Miren, nadie priva nada. Pero la vida es muy corta y hay una misión en la vida y hay un propósito. Hay cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y Jesús las entendió. Su misión era morir a los 33 años, crucificado en una cruz allá en Jerusalén, entregado y traicionado. Después de todo eso lo entendió. ¿De quién lo entendió? De su Padre. Y realizó todas las cosas conforme su Padre le enseñó. Ah, ¿no me cree? Pues se lo voy a mostrar, porque usted no me está creyendo. Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Ok, versículo 19. Está Jesús discutiendo con los judíos, ok, los opositores de él. Cuando decimos los judíos, son la clase religiosa de Judea. Versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren, es un versículo para ampliar, no lo vamos a ampliar, solo lo vamos a leer. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Miren, ¿qué tal el principio? Lo que venimos diciendo todo este rato. Jesús es el Hijo y Él hace todo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, hace el Hijo. El Hijo no puede hacer ninguna otra cosa. Así que ningún padre se queje de su hijo porque es el resultado de su crianza, de la relación óptima o fallida que tuvo con usted. No se queje. No se queje. Un día estaba en el carro y encontré un viejito que pedía dinero. Me dio mucha pena verlo tan viejito y en la calle sin nada. Entonces le di una moneda y le dije, ¿dónde están tus hijos? Y me respondió y me dijo, ¿para qué sirven esos? Y se fue. Es que nadie nace inservible. Los hacemos inservibles.
Me imagino que el problema de esos chicos nace en este señor. Porque los hijos hacen lo que ven al padre hacer. Los hijos hablan lo que el padre habla. Los propósitos del padre son los propósitos del hijo. Claro. Bueno. Versículo 20. Ese es lo que se debe de aplicar. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Le muestra todo. El padre no le privó a Jesús el mostrarle las cosas. Se las reveló todas. Y Jesús las aprendió por el Espíritu. Las aprendió todas y las recibió. Y Jesús completó la formación, magnífica formación. Y Jesús ya no hacía lo suyo. Él hacía todo lo que su Padre hacía. Hablaba todas las palabras que su Padre hablaba. En el capítulo 8 de Juan, versículo, vamos a ver, capítulo 8, versículo 38, que dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es decir, nuevamente reafirmamos lo que venimos diciendo. Jesús no puede decir otra cosa que no sea el resultado de la relación con su Padre. Y los hombres no pueden dejar de hacer las cosas de su Padre. Y si usted lee el capítulo, el Padre de Jesús es Dios y el Padre de estos señores por incrédulos es el diablo. Vuestro Padre es el diablo, se lo dijo Jesús con todas sus palabras y sus letras. Vuestro Padre es el diablo. Porque solo las obras del diablo hacen. Eso es lo que pasaba en Éfeso. ¿Quién era el padre de los efesios? El diablo. Los llevaba a la idolatría y los llevó a la magia, al ocultismo, a la perdición. Una ciudad totalmente perdida. Y cuando llega Pablo y les habla el evangelio, los lleva a una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero eso no es un automatismo, ¿no es cierto? El principio está establecido, pero no es un automatismo. Bien, hay que empezar a dejar las cosas viejas y hay que empezar a andar en las cosas nuevas. No se puede hacer si uno no está en Cristo. Y estando en Cristo, ahora enlázate con el Padre. Tu Padre es Dios, ya tu Padre no es el diablo. Ya no debes de hacer las obras del diablo. Ahora tienes que hacer las obras de Dios. Son las nuevas obras que Dios ha preparado. Y en una nueva relación con Dios, automáticamente se tiene que generar un nuevo estilo de vida. Obviamente. Obviamente. ¿Cuál es el estilo de vida nuestro? El estilo de vida del Padre. ¿Cuál Padre? El Padre con el cual tú tienes que relacionarte, tu Padre Dios. ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Cómo es? En el capítulo 12 de Juan, dice Jesús, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. La mayoría de nosotros hablamos por nuestra propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús, escúcheme, desarrolló una perfecta relación con su Padre. Nosotros no vamos a alcanzar ese tipo de relación. No. Nosotros tenemos el modelo en Jesús. Entonces tenemos que desarrollar una relación con el Padre siguiendo el modelo de Jesús. Si tú caminas la vida cristiana y alcanzas el modelo de Jesús, desapareces. Te vas de este mundo automáticamente. Pero es inalcanzable porque hay un gran problema. El problema de los efesios es que nosotros somos rescatados de una vida de pecado, renovados espiritualmente para ser llevados a una nueva relación con Dios.
Entonces nosotros tenemos una lucha diaria con una vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza en una experiencia de vida fallida, carente, sufrida, sin modelo, sin ejemplo, sin protección, sin ayuda, maltratada, golpeada, con privaciones, con malos ejemplos, criticado, humillado. Entonces, yo entiendo que muchos dificulten la vida cristiana, pero no tienes que decir, por esta razón no puedo. No. El ancla de tu fe no tiene que estar puesta en el lamento, en el que por eso, no, tienes que anclar tu fe en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó en Cristo. Es decir, si mi pasado pudo haber sido terrible, Barrabás, lo que tú quieres, Anás, Caifás, Pilatos, no es problema. Esto no es problema. Porque si por delante yo tengo una nueva creación a mi favor y tengo una nueva relación con Dios, ningún pasado me es impedimento.